Uribe vuelve a jugar en la política nacional. ¿Juega como operador para consolidar el poder del partido de gobierno en las elecciones estas de octubre del 2011? ¿O juega su propio juego en busca de una fuerza propia que despeje su deseo de una tercera presidencia? Hola Ángel, yo pienso que Uribe, como en el pasado, ha jugado para sí mismo. Digamos, él es el portador de un proyecto propio. No es exactamente un proyecto individual, es el proyecto de un sector de la sociedad colombiana que está en el poder real, que tiene poderes territoriales. En cierta forma, si volviéramos al tema de clase social, representa aquello que son los grandes latifundistas del país. Es un proyecto político, ideológico. Quieren derogar la Constitución del 91, lo intentaron varias veces. Ven el Estado como un instrumento fuerte en función de la cohesión social, pero alrededor de este tipo de sectores sociales, del latifundio, de la captura de rentas. Bueno, es una fuerza política y social en Colombia que hoy tiene como su vocero Álvaro Uribe Vélez. Él lo entiende así, lo sabe y por tanto está jugando su juego. Alex, en esta lectura que hace Gustavo, ¿vos ves la presidencia de Santos como una presidencia jugando dentro de un contexto de partido de poder, que sería el partido de la U, el partido de Uribe? ¿O ves como algo que pueda abrirse de la voluntad de Uribe y en un momento futuro generar, digamos, dos flancos? El flanco del interés propio de Uribe y el flanco del interés propio de Santos, que estarían reflejando a esa clase, digamos, ganadera, agrícola, rural, de poder de Gamonales un poco, y por el otro lado la fuerza del poder de Bogotá. ¿Qué ves? La clase paisa gobernó durante 8 años y con ocasión del nombramiento del presidente Santos, pues la clase bogotana volvió al poder que había sido perdido por cuenta de la elección del presidente Uribe. Yo sí creo que ahí a mediano y largo plazo se va a presentar un conflicto. Me parece también, coloquialmente, es que al presidente Uribe se le creció el enano, porque esa persona que en un momento dado él pudo haber designado para que fuera su sucesor es hoy en día el presidente de la República. Y en esa medida detenta el poder del Estado y el poder del gobierno, digamos el poder parlamentario. Y si el presidente Uribe tiene la idea de aglutinar poder regionalmente a través de las alcaldías o las gobernaciones, pues tarde o temprano se va a presentar un conflicto entre el presidente Santos y el expresidente Uribe. Acá hay en juego también otro factor, que es el juego político puede estar en cabeza de Uribe, pero indudablemente el juego del uso de la chequera del Estado está en cabeza del presidente Santos, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta, los intereses regionales dentro de un juego de recortar los ingresos de hecho para los intereses regionales, que es el recorte a las regalías, ¿no es cierto? Dentro de ese juego se produce en todo este espacio de la elección del año que viene una cosa importante, que es el papel que va a jugar quien detente esas regalías, quien tenga esas regalías y pueda hacerlas fluir en una dirección o en otra. Entonces a mí me pone esta pregunta en la cabeza, que es esta chequera del Estado, este poder de contratación por parte del Estado. ¿Qué papel juega dentro de este juego que en este momento está encabezando Uribe? Mira, yo pienso que hay dos elementos centrales en la definición del poder local, que en Colombia, me atrevería a decir, es más importante para la realidad cotidiana de cada ciudadano en cualquier parte del territorio que el mismo poder nacional. Es parte de nuestra historia, pero Colombia, la frase del montón, digamos, que dice que es un país de regiones, no es falsa. En realidad, nuestra historia es una historia de poderes locales. Y hoy tiene una importancia inusitada, porque no es un poder local democrático, guardadas excepciones. Es un poder local casi semifeudal, no opera bajo las normas de la Constitución del 91, que fue ideada en Bogotá y por élites
urbanas, modernas incluso, de trabajadores, de clases medias urbanas. Allí hay un conflicto entre constitución, poder nacional y poder local, que ha aparecido, entre otras cosas, a lo largo de 2 siglos de historia, quizás más. Pero, para el tema concreto, Uribe es un representante genuino de élites locales. Él proviene de una, la paisa, pero no la paisa de Medellín, sino la paisa provincial de Antioquia, que es diferente. No es una élite industrial, es una élite de poseedores de tierras, expandidos además violentamente al resto del país. Las élites locales están con Uribe. Esas élites locales se han venido beneficiando en los últimos años de regalías, transferencias. Aquí las transferencias de la salud juegan un papel tan importante como las regalías, por ejemplo. No pudieron tanto con la educación, pero salud indudablemente es un coto de casa de rentas, de EPS, ARS locales, manejadas por élites locales. Está también el tema de la tierra, que no se puede olvidar. Son 5 millones de hectáreas usurpadas en los últimos 20 años, que definen buena parte del poder político local en muchas regiones de Colombia, por ejemplo en el Caribe, por ejemplo en el Magdalena Medio, en el Piedemonte Llanero, etc. Entonces, entre tierra, regalías, pero visto las regalías como rentas públicas, tenemos 2 grandes definidores, o por lo menos objetivos del poder local. Fíjese que Santos, que proviene también de una élite local, porque realmente yo creo que en Colombia no se ha podido construir una élite nacional al estilo de los países europeos o norteamericanos, que es la bogotana, pero es una élite bogotana industrial. El periódico El Tiempo es una industria, y de él vivió él y su familia durante varias décadas. Entonces, la visión que hay en Santos es diferente. Tiene que ver más con el mundo financiero e industrial, con la intención de globalizarse. Para globalizarse desde Bogotá se necesita el TLC con Estados Unidos, en primer lugar el mercado venezolano, el ecuatoriano y algo Europa. Uribe ha impedido eso, no porque lo haya querido, sino porque su propia conducta y proyecto político impide una articulación de la economía con el mundo. Por eso se le cerró Venezuela, se le cerró Ecuador, se le cerró Estados Unidos, se le cerró Europa. Esta élite bogotana necesita de estos mercados para enriquecerse, para desarrollarse. Y viene el choque. Ahora, Santos ha manejado los 2 temas, regalías, desde una perspectiva no desarrollista, sino de ahorro, es decir, desde la perspectiva del Acuerdo de Washington, para equilibrar finanzas, pero las necesita controlar nacionalmente. De paso le quitaría poder a la élite local, y tierra, y en esto se ha juntado con nuestra propuesta, porque la democratización de la tierra en muchas de las regiones de Colombia implicaría una democratización del poder, es decir, una pérdida de poder de élites tradicionales. Uribe ha entendido el mensaje, va por él, y entonces ha regresado a reconstruir su fuerza, a tratar de hacer valer su proyecto, a intentar que Santos, en primer lugar, no lo abandone, sino que siga siendo una especie de sirviente del proyecto uribista, y en segundo lugar, a intentar la captura del poder. Es decir, de cambiar de nuevo las reglas constitucionales para hacerse elegir presidente de la República. Alex, se están tocando como 2 esferas de pensamiento que marcan un poco el país tradicional y el país que podría entrar en una modernidad en la que yo interpreto que aún no ha entrado, que son las prioridades en el pensamiento de fondo, el pensamiento ese rural, el pensamiento casi feudal que ha predominado históricamente en el país o en las clases de poder del país, ¿no es cierto? Y por el otro lado, la emergencia de un pensamiento urbano, de un pensamiento que se proyecta hacia afuera y que busca horizontes de interrelación con el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué ves vos ahí en esta? Seguimos en el contexto de la irrupción, la nueva irrupción de Uribe en el escenario político. Sí,
Yo creo que evidentemente hay dos visiones de país. La visión de Uribe, por su condición de hacendado, pues lo hacía percibir el mundo como seguramente administra su finca, todo con un contacto directo. El mundo globalizado, el Internet, hace que eso sea imposible hoy en día. Por eso pienso que la visión del nuevo presidente Santos es mucho más actual, mucho más moderna. Pero esas dos visiones, de hecho, son antagónicas. Es decir, en la medida en que el presidente Santos se logre separar de una serie de temas complejos, delicados, incómodos, como el tema del paramilitarismo, los falsos positivos, etc., solo en esa medida el mundo internacional lo va a percibir a él, el presidente Santos, sucesor de la política de Uribe, de una manera diferente. Si él no logra hacer ese divorcio, es muy probable que en los escenarios internacionales le estén preguntando por los temas que Gustavo menciona. Yo diría que sin lugar a dudas él lo va a lograr y lo va a terminar haciendo, porque es una necesidad de país. Y me parece que su propia condición personal, de ser una persona de Bogotá, que no ha estado sometido u obligado al tema del paramilitarismo, lo coloca en una condición de libertad sobre ciertos temas. Su verdadero, digamos, problema de orden práctico es que hizo parte del gobierno del presidente Uribe. Pero salvo eso, que en la medida en que sea presidente, como lo fue en un momento dado el presidente Uribe, es intocable. Entonces yo creo que esa agenda del presidente Santos se va a ir separando a medida que pase el tiempo fuertemente de las políticas tradicionales del presidente Uribe. En esa medida, vos observás este juego o esta irrupción de Uribe como un tratar de defender una posición o tratar de hacerse de instrumentos para defender su posición de poder de cara a una ruptura que ve como inevitable en el futuro. Sí, yo hablaba con Gustavo detrás de cámaras, que yo veía más esto como una nostalgia de poder. El presidente Uribe es un hombre acostumbrado a mandar. Cuando era presidente, gobernador, alcalde, policía. El presidente Uribe lo era todo. Entonces él no se imagina un país donde él no pueda mandar y donde él no pueda mandar sobre todo. Y en esa medida hace toda una estrategia para tratar de continuar en el poder. Lo otro es una visión, digamos, más defensiva. O sea, el presidente quiere conservar el poder o ampliar su poder o construir un poder en el tema local y departamental para poderse defender, porque él como buen político que es sabe que una cosa es ser presidente y otra cosa es no serlo. Es decir, él era intocable cuando era presidente, pero ahora que ya no es presidente, es muy probable que los propios políticos, las regiones, la justicia, todo el mundo se le venga encima.